Voces de leyenda. Desde donde estoy se puede admirar el Valle de Atemajac en todo su esplendor, donde está sentada la gran área metropolitana de Guadalajara. Aquí las calles huelen a cántaro, y la tradición alfarera se vive en los talleres que se encuentran distribuidos en su centro histórico. Llegué a Tonalá, municipio de la región centro. Aquí, desde las faldas del Cerro de la Reina, es territorio de Jalisco. Voces de leyenda. Escuchemos algunas de las narraciones populares que cuentan en este sitio con fuerte legado prehispánico y donde se le sigue conociendo como el lugar por donde sale el sol. El municipio de Tonalá es heredero de la cosmovisión del pueblo originario que dominó la región centro de Jalisco. Por ello, aquí, uno de los personajes que aún permanecen en el imaginario es el nahual, que se trata de una persona que tiene el poder de convertirse en animal. Cuando tú llegabas a la casa de un artesano, si el nahual no te quería dejar pasar, ni de la puerta pasabas, de ahí te ibas, venga otro día, o estoy ocupado ahorita no te puedo atender. Pero cuando el nahual sí te recibía de buena manera, hasta el patio de su casa, que era la tradición, ni siquiera en la cocina, hasta el patio, era recibido por el nahual. Y esa es una tradición muy tonalteca. Él es Manuel Prieto Nuño, cronista de Tonalá, un apasionado de la historia regional que reconoce que, aunque muchas personas no lo han visto, el nahual sigue presente en muchas partes. Entonces, podías tú tener la oportunidad de ver o no al nahual. El nahual se le siente. Hay quien dice que es cuando ya te está bruñendo la cerámica, ¿no? Con la pirita. Es cuando se deja ver el nahual. Para mí es una tradición. Puede ser o no leyenda, pero es una tradición de las más bonitas que fueron heredando de generación en generación. No sé desde cuándo, 400, 500 años. El dejar ver el nahual, o el que el nahual ni siquiera a la puerta te deja ver. Y se asocia, insisto, con fenómenos donde ellos creen ver animales. Canta la lechuza, se posa un gato, el perro inexplicablemente se asusta y se esconde, es muy difícil que veas un perro nahual, al menos en el caso de Tonalá. Águilas, te había dicho burros, caballos. El animal que más se le temía, o uno de los animales que más se le temía en el México prehispánico, pues era el tecolote, ¿no? Donde cantaba un tecolote se asociaba a una muerte segura de alguien en ese lugar. Y entonces había un personaje aquí en Tonalá que recorría largas distancias para ir a vender su loza o su mercancía. En este caso el pasaje habla que fue a Puente Grande. Estamos hablando de un burro o una burrita muy cargada con loza, pues es más o menos un trayecto de 4 horas, despoblado totalmente. Entonces imagínate, terminaban la venta cuando oscurecía, no estaba iluminado. Un escenario donde te vienes después de las 11 de la noche y atraviesas medio cerro a la 1 de la mañana. Aprendió a observar que cuando venía un ave hacia él, o incluso pudo haber sido pues una lechuza, un tecolote, un búho, ¿no? Pero cada que él veía un ave que venía de Tonalá hacia donde él venía, él inmediatamente lo asociaba con la muerte de alguien. Cuando llegaba al pueblo, él ya esperaba que le dieran la noticia de que alguien había fallecido o en la mañana. Entonces ya le decían, falleció fulano de tal. ¿Ya sabías? Sí, es que ya me lo avisó a mí el nahual. Entonces él tenía como esa especie de don que los demás pensaban que él tenía la capacidad de ver nahuales. Ahí va más o menos con la tonada, No, yo no soy buen cantante, pero bueno. Échale. Se llama Ya viene el nahual. Y me imagino que es cuando querían ya, como nos arrullaban. Ya se durmieron los chamacos, ¿verdad? O no se querían dormir y decía: duérmete niñito, ya viene el nahual. Y a los que no se duermen se quiere llevar. La bruja está espiando cerca del corral.
y la sangre niño te vaya a chupar. Sus ojos de lumbre parecen burbuja, se monta en la escoba. Jalisco, voces de leyenda. Los antiguos caminos que conectaban las localidades que hoy pertenecen a este municipio también están llenos de historias sobre espacios fantásticos. Hoy esas vialidades han sido modernizadas o sustituidas por otras, pero el cronista nos cuenta sobre lo que los viajeros se podían encontrar. Tonalá, Coyula, Salatitán, Tololotlán. Son los 4 pueblos de origen indígena. Desde su mismo nombre nos lo previene. En Coyula la que más representa es aquel personaje que fallece uno de sus familiares, pero entonces lo mandan a comprar los cirios a Tonalá. Entonces tiene que atravesar por un costado del cerro, por un camino que se llamaba San Antonio. Hoy ya no tiene ese nombre. Entonces al pasar por un costado del cerro, él mira una oquedad, una cueva, y le llama la atención porque en anteriores ocasiones no lo había observado. Al entrar, decide asomarse y empieza a ver un resplandor y empieza a escuchar el murmullo de muchas personas y decide meterse. Entonces al entrar, él empieza a observar una utopía de un mundo indígena que él había escuchado hablar de sus abuelos, de sus mayores, donde todo era perfección, donde no había enfermedad, donde no había pobreza, donde había mucho alimento y donde se hablaba la lengua que ya se había olvidado, la de los abuelos, es decir, el náhuatl. Él se queda maravillado, pero entonces recuerda su pena y decide dejarlo para otra ocasión, el regresar a ese lugar donde él se sentía bien. Sale de esa cueva y ya baja al pueblo de Tonalá. Viene, compra sus cirios y al regresar por el mismo lugar ya no encuentra la cueva. Pero él piensa, probablemente, como ando tan distraído, pues seguramente debe estar en otro lado. Él regresa a Coyula y al llegar a Coyula, pues cuál es su sorpresa, que ya no ve a nadie llorando, no ve el cuerpo y a todo mundo empezando a reclamarle que dónde había estado todo este tiempo. Y él les dice, bueno, si nomás me tardé 1 hora, 2 horas, ¿por qué son así conmigo? Y entonces le dicen, bueno, ¿eres o te pareces o te haces? Duraste más de 1 año fuera de aquí. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Y luego mira, vuelves hasta con las mismas ropas. Seguro no te fue bien. Por andar de curioso no te fue bien. A los que andan de curiosos no les va bien. Esa es la moraleja de esta leyenda, ¿no? Jalisco, voces de leyenda. La localidad tonalteca de Puente Grande se llama así por una estructura que sigue conectando al municipio con la región de los Altos y por ende con el centro del país. Los lugareños cuentan que dicho puente no fue creado por una persona, sino por el rey de las tinieblas. Hace muchos siglos, en tiempos de la Nueva Galicia, no había un camino que conectara a Tonalá con Zapotlanejo, pues ambas localidades estaban separadas por el río Santiago. Por eso fue que se contrató a un alarife, quien estaría encargado de construir un puente. Ya cercana a la fecha, el hombre estaba lejos de terminarlo. Unos dicen que porque le retrasaron los materiales y otros que porque postergó el proyecto. Fue tanta su desesperación que invocó al mismísimo demonio para que lo ayudara a concluirlo. El trato, el alarife le daría su alma. Esto a cambio de que estuviera concluido al amanecer. Lucifer llamó a los demonios del infierno para construir el puente antes de que cantara el gallo. Al día siguiente, nadie lo podía creer. Estaba terminado aquel camino, posado en varios arcos de piedra. Esa misma noche, Satanás se le apareció para cobrar lo pactado. Pero el alarife le dijo que no estaba obligado, pues el contrato no se había cumplido, porque los planes originales contemplaban una capilla en el centro, que estaría dedicada al arcángel Gabriel, quien es el acérrimo rival del demonio, y que por ello se había negado a edificar un lugar de culto dedicado al mensajero de Dios. Otros cuentan que fue el propio alarife quien antes del amanecer retiró una de las piedras del puente, lo que dejaba incompleta la obra. El demonio huyó enojado. Hay quienes cuentan que se arrojó al río Santiago junto con sus demonios. Por lo tanto, el astuto alarife cumplió con su encomienda.
y el alma libre de tratos con el diablo. En el caso del puente del diablo, la leyenda nos habla sobre el hombre desobligado, vicioso, que quiere seguir tomando, quiere seguir la fiesta sin ninguna responsabilidad. Y entonces el mal le concede una oportunidad. Los puentes, ¿qué es lo que aseguran? El tránsito de formas de pensar, de modas, de cosas que van a cambiar los entornos, ¿no? Porque luego podemos decir, ¿y por qué el diablo se interesó en que se construyera un puente, no? Pues porque los puentes también aseguran guerras. Al menos en el siglo XVII, XVIII y XIX aseguraban guerras. Entonces, este personaje, que es en el que se deposita la responsabilidad de concluir un puente, de alguna manera logra la misericordia de Dios y la reconciliación, y en el momento oportuno decide no terminarlo. ¿Para qué? Pues para que no se lo lleve el otro personaje, el diablo, y se lo lleve y sea parte de él, ¿no? Y entonces tiene mucho que ver con lo oscuro y con la luz. Él le dan toda la noche para hacerlo y exactamente la mañana tiene que estar terminado, y entonces le deja una piedra a propósito fuera para que el diablo, cuando llegue a reclamarle, le diga: no, espérate, es que no lo ha acabado, ya amaneció, no se cumplió el trato. Tonalá, región centro, Jalisco, Voces de Leyenda. Esta es una producción de Ciudad Olinca, con apoyo del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico de la Secretaría de Cultura de Jalisco y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Postproducción, Juan José Ríos. Narración, Marya Bautista Bustillos. Idea original, Iván Serrano Jauregui. Conoce todos los créditos y agradecimientos para la realización de este proyecto en ciudadolinca.com/Leyendas Jalisco. Ciudad Olinca, nuestra región cultural.